Así que esto ya nos lleva entonces a meternos en el campo de lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Porque aquí, como lo puse en el título del programa, pues vamos a hablar de lo que es el método científico, el método histórico, el método teológico y el método filosófico. Por lo tanto, dado que hay métodos diferentes, esto indica que hay también campos de estudios diferentes. Así que no es lo mismo hablar de ciencia que hablar de historia, que hablar de teología, que hablar de filosofía. Pero esto en la actualidad, porque tradicionalmente, en cambio, la ciencia se ha entendido precisamente como un tipo de conocimiento cierto, un tipo de conocimiento con fundamentos. ¿Ok? Un conocimiento cierto de que, bueno, en general de las cosas por sus principios y sus causas. Y esto como un conjunto sistemático de saberes que estando metódicamente formado y ordenado acerca de objetos determinados, en el que con un lenguaje reglado se enuncian proposiciones que forman una conexión de fundamentación, siendo susceptible esta de demostración o de comprobación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, fundamentalmente que todo que tradicionalmente se ha entendido que es ciencia, todo tipo de conocimiento que yo soy capaz de, que pueda ser capaz de justificar de manera sistemática, de manera ordenada, siguiendo ciertos principios, ciertas reglas, ciertos métodos, y que tiene que estar susceptible, como decía, de demostración o de comprobación. Demostración, por lo tanto, de nuevo, usando la razón, y comprobación usando todo aquello que no es propio del espíritu humano, sino del cuerpo humano. Esto es precisamente a través de los 5 sentidos, a través de esa experiencia que capta, que puedo captar a través de los sentidos. ¿Ok? Pero actualmente ya no se habla de ciencia en este modo. Porque hoy en día, cuando se habla de, por ejemplo, cuando se habla de historia o de filosofía o de teología, normalmente no se entiende que estas son ciencias, porque hoy en día se presupone que la ciencia solamente es aquello que puede, es solamente aquello que puede usar el método científico. Y en particular sería ciencia aquello que estudia la actividad de la materia. Actividad que debe poderse comprobar con experimentos, los cuales dan lugar a datos y medidas, los cuales además se formalizan matemáticamente para hacer inferencias sobre cómo era el pasado y también predicciones sobre cómo será el futuro. Y uno podría preguntarse qué es la materia, ¿no? Porque luego también aquí uno se encuentra con un grave problema, que cuando muchas veces habla con la gente de lo que es la materia, incluso con científicos de lo que es la materia, pues no la pueden definir. ¿Por qué? Porque se intenta definir de manera, digamos, sobre la base de la finalidad de las cosas, pero la finalidad no es el objeto de estudio de la ciencia, tal y como se entiende hoy en día, porque la definición que yo acabo de dar de lo que es ciencia, de cómo se entiende hoy en día, de qué es lo que hace la ciencia actualmente, terminan siendo las ciencias naturales, las ciencias duras. Entonces, cosas como física, astronomía, química, biología, etcétera, ¿ok? Y entonces, muchos quieren hablar de lo que es la materia en un sentido cualitativo, pero la ciencia estudia la materia en un sentido cuantitativo. Además, no en un sentido de finalidad, o sea, la ciencia nunca va a poder decir por qué y para qué brilla el sol. ¿No? Ok, no va a poder decir por esta razón es que, o sea, esto es
aquello en virtud de lo cual brilla el sol. Y esta es la finalidad, este es el propósito por el cual brilla el sol. La ciencia lo que puede hacer es hablar, en este caso, del cómo, ¿ok? De la operación de la materia. Y entonces, ¿qué es la materia? Bueno, la materia es aquella parte física de la realidad que muestra actividad por las 4 interacciones fundamentales. ¿Qué son las 4 interacciones fundamentales? Pues son aquellas palabritas que de las que probablemente ustedes habrán escuchado hablar, que son la gravitación, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. De modo que todo aquello que se pueda explicar en virtud de una o de todas estas interacciones es materia y por lo tanto termina siendo el objeto de estudio de la ciencia en el sentido en el que se entiende la palabra ciencia actualmente. ¿Ok? Bien, hay que decir una cosa, entonces, que hay que aclarar una cosa. Hay un tipo de, digamos, de mapa conceptual, un tipo de modelo que precisamente nos permite actualmente entender qué es lo que puede estudiar cada una de las ramas del saber y de qué manera lo tiene que hacer. Y estas son 3 palabritas que a muchos le pueden sonar familiares y a otros quizás no. Objeto material, objeto formal quod y objeto formal quo. ¿Qué es el objeto material? Vamos a decir qué son estas cosas. Vamos a especificarlas. El objeto material es precisamente el contenido que se va a estudiar. Es decir, aquello que se quiere estudiar, aquello que se quiere analizar. Por poner un ejemplo, el hombre. Ahora, resulta que el hombre puede estudiarse desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos o campos del conocimiento. Y esto entonces es precisamente lo que se denomina como objeto formal quod. El objeto formal quod es precisamente la perspectiva de la que se va a estudiar el objeto material. Así que si el objeto material, en este caso, ¿no?, del ejemplo, es el hombre, pues resulta que el hombre puede ser estudiado por la antropología, por la biología, por la química, por la teología, etc. Así que cada una de estas perspectivas de estudio precisamente va a pertenecer a aquello que se denomina como objeto formal quod. Y luego finalmente, como decía, tenemos el objeto formal quo. El objeto formal quo no es otra cosa que los métodos, las herramientas y los recursos que se usan para poder estudiar el objeto material desde un objeto formal quod en particular. O sea, el hombre, el objeto material, que va a ser estudiado, por ejemplo, desde el objeto formal quod, es decir, desde la perspectiva, por ejemplo, de la antropología, va a usar un objeto formal quo, o sea, va a usar una serie de recursos, de herramientas, de instrumentos, de métodos diferentes, por ejemplo, al de otro, que como por ejemplo puede ser el de la psicología o el de la antropología o el de la teología. Así que cada rama del saber tiene precisamente su modo de actuar, de trabajar. Y no todos, evidentemente, van a usar las mismas metodologías. Y es por esto que entramos a hablar aquí ya en lo que son las diferentes metodologías, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente cada una tiene la suya y cada una y cada rama del saber nos va a decir algo sobre la realidad. Pero
es la suma de todas estas las que nos permite tener un conocimiento más completo, un conocimiento mejor, un conocimiento más grande y un conocimiento cierto, por consiguiente, de la realidad. Y no únicamente una de estas ramas del saber. O sea que no es que, por ejemplo, solamente las ciencias naturales actualmente, que usan el método científico, que ahora vamos a empezar a estudiar, van a poder decirnos cosas ciertas sobre la realidad, sino que también la historia nos va a decir cosas ciertas, la teología nos va a decir cosas ciertas y la filosofía nos va a decir también cosas ciertas. Así que esto nos va a ayudar a alejarnos de ese cientificismo, de ese modo en el que pues, se puede llegar a pensar que funciona la realidad, porque pues eso implicaría demasiados problemas. Si alguien quiere pues ver en qué consiste exactamente el cientificismo y si quiere saber también cuáles son todos sus problemas y por qué falla, pues también puede revisar un vídeo que se encuentra aquí en mi canal que precisamente se titula Cientificismo verdadero o falso. Así pues, la ciencia, como decía, estudia la materia. La ciencia, pues precisamente debe tratar de formular hipótesis, encontrar, reunir datos, información. Todo esto también tiene que poderse expresarse matemáticamente y tienen que poder ser medidos también. También se tienen que poder comprobar por medio de experimentos. Son cosas que normalmente deben poder observarse. Y finalmente se tiene que poder hacer, como decía, inferencias sobre cómo funcionaba la materia de ese objeto material en particular en el pasado y sobre cómo y predecir cómo va a funcionar en el futuro. Más o menos en esto consiste el método científico. Por lo tanto, el método científico viene a definir qué debemos entender con la palabra ciencia en la actualidad. Ahora bien, la cuestión es que ni siquiera en todas las diferentes ciencias naturales se puede usar el método científico de la misma manera. Ni tampoco hay un consenso sobre cuál debería ser el método científico que van a usar los expertos a la hora precisamente de poder estudiar la materia. Por ejemplo, hay algunos científicos que sostienen que uno de los principios que se deben usar, que deben ser parte del método científico, es el de falsación. ¿Qué es el principio de falsación? Pues el principio de falsación sostiene que no es necesario que nosotros verifiquemos que absolutamente todas las cosas son de ese modo y no de otro, sino que para poder demostrar que algo sea falso, es necesario encontrar un solo caso en el que, pues, un solo caso que precisamente rompa la regla. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que alguien propone la hipótesis de que los patos solamente pueden ser blancos. El principio de falsación sostiene que, pues, yo como científico independiente, al científico que propuso tal hipótesis, no necesito ir a estudiar, ir a observar todos los patos que existen en el mundo y que han existido para poder ver si efectivamente todos los patos son blancos y no pueden haber patos de otros colores, o si viceversa, pues precisamente sí, o sea, esta hipótesis es falsa. Sino que lo único que necesito es encontrar únicamente un pato negro. En el momento en el que yo encuentro un pato negro, entonces estoy falseando, o sea, estoy desmintiendo, estoy invalidando
esa hipótesis que el otro científico había propuesto. Entonces hay algunos científicos que sostienen que este principio debe usarse, que sí tiene que estar incluido en el método científico, pero luego en cambio hay otros científicos que sostienen que no, que este principio no se tiene que usar. Uno de los principios también que más suele incluirse en el método científico es el de la observación, pero da la casualidad de que hay algunas ciencias que no pueden, ciencias naturales, evidentemente, que no pueden usar el método de la observación. Por ejemplo, si se quiere estudiar el inicio, el origen de la vida en nuestro planeta, o pues tampoco hablemos necesariamente de la vida en general, ¿no? Sino que, por ejemplo, de la vida del ser humano, no se puede observar. ¿Por qué? Porque se trata de un evento, ¿no? Una serie de eventos ocurridos en un pasado lejano, muy distante, que por lo tanto no pueden ser observados en la actualidad. Esto implica que no se pueden hacer tampoco experimentos para repetirlos. Y por lo tanto, si no hay observación y no hay experimentos, entonces debería seguir habiendo método científico o no. Pues la cuestión es que lo que quiero decir es que no hay un consenso sobre el tipo de método científico que tiene que usarse, o mejor dicho, cuáles son los principios, cuáles son las pautas que tienen que implicar o tienen que conformar el método científico para que éste sea tal. Sino que dependiendo del objeto material que se quiere estudiar y dependiendo también del objeto formal quod, habrá un tipo de objeto formal quod de un modo o de otro. Se usarán unos instrumentos, u otros, se usará un método u otro, se usarán recursos de un tipo o de otro. Y esta es la realidad del método científico. Debido a esto, entre otras cosas, es también debido a esto que el cientificismo termina siendo una postura falsa. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues el conocimiento que nosotros podemos adquirir como cierto, como verdadero, por medio de las ciencias naturales, es un tipo de, digamos, de conocimiento, o sea, estas son conclusiones a las que no se llega siempre de la misma manera. Así que aquello que muchas veces se requiere, ¿no? Se pide que se haga de ese modo, o sea, ese tipo de comprobación, hay muchas veces en las que en las ciencias naturales no se puede hacer. No se puede dar. ¿Ok? Así que se debería seguir pensando en eso como conocimiento verdadero, como conocimiento cierto o no. Ahí el cientificista tiene serios problemas.